vayamos a una pequeña definición. Básicamente, la campaña del desierto, la conquista del desierto, fue el avance estatal sobre aquellos territorios que no habían sido tomados por el Estado argentino en esa época, ¿no? La idea consistía en avanzar paulatinamente la frontera, arrasando y conquistando, entre comillas, conquistando obviamente, todo lo que era propiedad de, en ese sentido, de los pueblos originarios, ¿no? Hay Con la un buen mapa que estaba en recursos, que no sé si Alan lo tendrá bien a mano, que muestra lo que era el territorio de la Argentina antes de la conquista del desierto y después, por fechas anuales, cómo va avanzando. creo que es este, a ver. La- La provincia de Buenos Aires era ínfima. Esto es principalmente para 1830 aproximadamente. Después vamos a ver que va a avanzar la frontera hasta antes de la llamada conquista. Todavía los límites provinciales no estaban bien definidos. Claro, Tal cual. sí. De hecho, hay provincias que ni estaban. No, Exactamente. no existían, se empezaron a formar después, como el Chaco, Formosa, Chubut, Exactamente. Neuquén. y me quedo ahí. A mí me gustaría también, si quieren, mostrar una frase que hace entender muy bien el pensamiento de la época, ¿no? El pensamiento que se tenía acerca de los pueblos originarios, qué sentido tenían que tener en el territorio argentino. En un momento de su vida, el señor Domingo 1874. Sarmiento se levantó a la mañana y dijo: llego feliz a esta Cámara de Diputados, donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se lo debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Básicamente me dio a entender como que no le agradaban un poco los indígenas o los pueblos originarios, pero tal vez no era tan así. no, se queda corto, o sea, el odio es gigante. En Sutil. el podcast anterior que hicimos de fascismo, pudimos ver un poco de la figura de Hitler hablando también de judío y el enemigo interno y todo. Pero en este caso se ve que el odio hasta es, no sé si hasta más grande, diría yo. El asco que tiene. Sí, sí. Y Totalmente. todo tiene una construcción similar que tiene que ver con esta cuestión de la superioridad, la cuestión de este darwinismo social que se basa en estadios, donde está el civilizado o el europeo civilizado en la cúspide y por debajo de ello está la barbarie, el salvajismo y demás. Sí, sí, es una ampliación, o sea, la conquista del desierto vendría a ser una ampliación más de lo que vendría a ser la conquista americana. Lo que Sí, no pudieron hacer los españoles lo van a terminar haciendo los argentinos. es como la Exactamente. última etapa, digamos. La Claro, culminación. Y siempre argentinos tiene un contra sentido. argentinos. Siempre tiene un sentido, como bien decía Volauta. En el anterior estábamos viendo que Hitler busca un enemigo interno para justificar, además de las matanzas, el expansionismo, el sentimiento nacionalista, eh, ultra... Bueno, de todo, ¿no? Homófobo, en todos los sentidos fue muy discriminatorio. Y en este caso es también una forma de sacarle el sentido de que el otro es una persona, ¿no? Se lo despersonaliza al indígena. No es una persona, es un bárbaro. No hay territorio, hay Claro, desierto. Claro, El problema es que si hay desierto, ¿para qué lo queremos conquistar? ¿Había y ahí desierto te, realmente? sí, es que ahí sí. te Y ahí das cuenta venimos a la bien, pregunta del Ahí podcast. viene porque la pregunta del título. claro, ahí te das cuenta porque estos burgueses decían esto de los pueblos originarios, no era al azar, no era que representaba al criollo pobre este pensamiento, representaba a los grandes terratenientes. Con este mismo propósito, Alsina en 1877 va a crear la Zanja de Alsina. Era una zanja de 700 kilómetros que dividía a la civilización de la barbarie. Tenía 3 metros de profundidad, 2 metros de ancho y buscaba eso, que no pudiesen ingresar y si ingresaban que no se pueden llevar el ganado, ¿no?
Esto Sí, va a pero fracasar. también planteaba un avance paulatino igual. La Zanja de Alcina no, la Zanja de Alcina planteaba detener el abigeato principalmente y los malones, porque creaban fortificaciones, redes de telégrafo en la misma zanja. Era como una forma defensiva. Esto lo va a criticar Roca. Va a decir que lo defensivo no sirve, hay que pasar a la ofensiva. Y eso va a ser la campaña del desierto. De hecho, Roca va a decir que él consideraba que era una estupidez la Zanja de Alcina. Que no podía haber mayor idiotez que la Zanja de Alcina. Le gustaba. No le gustaba para nada. No, él tenía una visión un poco más agresiva. Radical. Radical, Sí, se ya podría decir. con la ley 947 ya ahí se va a profundizar más la idea esta de Roca y van a poder avanzar más sobre el territorio de la Pampa. Que es lo que finalmente buscaba Roca, que quería ir al ataque, exterminarlos directamente, porque Roca hablaba de exterminar al pueblo originario, no hablaba Exactamente. de Está bueno conquistar también esta cuestión de que, por ejemplo, no sé, hablamos de Aristóbulo del Valle y dice acá Maestri que tampoco era una idea, se compartían ciertas cosas y ciertos no, o sea, se comparte la idea quizá del avance por el tema de las tierras y lo económico que significa, pero sí quizá criticaban el trato que se le daba a los cautivos. Sarmiento mismo, que arrancamos nosotros la cita, que tiene un odio constituido, también va a denunciar desde su perspectiva la corrupción que contrae la campaña del desierto. O sea, es muy polémico hasta para sus contemporáneos, ¿no? No solo en Exactamente. cuanto hablamos de lo que se hace en materia humana, sino después en cuanto a cómo afecta todo al Estado-Nación, que termina siendo una pérdida terrible para el Estado-Nación en cuanto a dinero y en cuanto a quién quedan siendo los propietarios de todas esas tierras. Bueno, por ejemplo, si vos mirás cifras de la época, los que estaban en el frente de la conquista del desierto, supuestamente te cobraban 5 veces más que un personal del ejército prusiano. Pero vos ibas al frente y no tenían nada, no tenían comida, no tenían nada No, para incluso, sobrevivir. incluso al final les tuvieron que pagar con tierras también. No tenían Claro. guita. ¿Y a dónde iba Miren toda esto. esa plata? Toda esa inyección Acá de tengo dinero, si era un- 5 veces más. De hecho, Un Roca en pequeño dato. 1877 va a pedir un préstamo de 1.700.000 pesos oro de esa época. Una locura, un disparate de plata. Sí, para y financiar. también se tuvieron que abrir las inversiones privadas porque no llegaban con el presupuesto. Y ahí tenés Totalmente. los famosos, no sé si son como pagarés, pero que le prometían porciones de tierra a aquellos que financiaban y aportaban su dinero. Exactamente. Claro, Eso se puede ver en exactamente. estadísticas también, ¿no? En 1890 el 57% de las propiedades agrícolas eran extranjeras. Una Un locura. 40% era nacional únicamente. Miren esto. Dice, entre 1876, esto lo hizo Osvaldo Bayer, entre 1876 y 1903, en 27 años se otorgaron 41.787.000 hectáreas a 1.843 terratenientes, todos vinculados con la sociedad rural y con lazos familiares y económicos con el gobierno de turno, o sea, la familia Roca. ¿Sí? Sí, sí. 67 propietarios pasan a ser dueños de 6 millones de hectáreas, entre ellos familias muy conocidas en la Argentina y Sí, en la política Martínez de argentina. Olmos. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Ahí como sabemos a dónde va todo. todo va al mismo lado casi siempre, ¿no? Esa concentración, la oligarquía, ¿no? La famosa oligarquía. La gran ganadora. Sí, pequeños grupos con mucho poder. Igual que Sarmiento, un día se levantó Aristóbulo del Valle y dijo: hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización donde todos los derechos parece que debían encontrar garantía. Y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen. No ya al hombre civilizado, sino al ser humano. Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno de la madre, al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte. En una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. La conquista del desierto era una necesidad histórica, las tentativas de una acción civilizadora pacífica en la que habían sacrificado sus vidas jesuitas y franciscanos en los siglos anteriores. Habían fracasado porque no tenían en cuenta que los indios no sometidos aún estaban en otro estadio de la organización social. Se encontraban en una etapa preagraria
al nivel de cazadores-recolectores, incluyendo el robo de ganado como una novísima forma de caza. Contra esa naturaleza social de las tribus se estrellaron todos los esfuerzos por inculcarles formas más elevadas que solo podían ser producto de una larga evolución que la nación no podía esperar sin el peligro cierto de empobrecerse económicamente, perder la Patagonia a manos de Chile o ver surgir asomados a su frontera nuevos estados bárbaros sometidos a la tutela imperialista. Ahí Bueno, en esas todo van a eso ser algunas de las comenta. excusas. Claro, tiene todo ahí. Tiene las excusas, habla de que no está mal el trato que se dieron con los pueblos originarios. Habla de la inferioridad de los pueblos. Exactamente. Que también, como nosotros estábamos diciendo, algunos sí se querían asimilar con sus cosas. Ese es el tema también. Ellos no querían estar bajo el gobierno de la Argentina. Sí, en comunicación, pero no bajo el gobierno, que son Sí, cosas pasa totalmente que diferentes. yo creo que de cierta manera también era como que no te quedaba otra. Vos tenías ahí a unos tipos que si te le decías que no te rompían la cabeza. O sea, está bien que vos te podés defender y había, pero no creo que sean todas las tribus eran agresivas como se plantea. Claro. Imagínate que un tipo así que justifica la conquista del desierto, igual te está diciendo que se fueron de mambo con lo que le hicieron a los pueblos originarios. Se provocaron excesos. Sí, suena así. No, que además, por ejemplo, cuando hablamos de la conquista del desierto, hablamos de genocidio. Para mí. Sí, Ciertamente. totalmente. Porque Yo se totalmente. cumplen todos los factores para que sea un genocidio. Querían borrar genocidio? a los pueblos originarios como especie, querían borrar su cultura, querían borrarlo étnicamente. Porque recordemos que cuando termina, o sea, cuando todo el proceso de la conquista del desierto y cuando termina, se separan las familias, se separan al hombre de la mujer por los niños por un lado y al hombre a otro lado, al culo del mundo, a que vaya a Sí, laburar. se abren campos de concentración que después se los reparten en distintas zonas productivas. Aprovechan Claro. la ¿Los mano de vende obra. cuál? ¿Esclavos? Exactamente. No esclavos. Bueno, De hecho, uno en de los el campos de diario, concentración en el diario El Nacional No. publicaban que los miércoles y los viernes entregaban a mujeres y a hombres como esclavos. claro, Una esa locura. era la cosa, la entrega de indios. Era Exacto. eso, llamado. Hay muchos diarios que muestran, muchas capturas de diario que muestran. Exactamente. Bueno, Y uno de los campos de concentración era la isla Martín García que tenían ellos para llevar a los pueblos originarios. Sí. Que donde estuvo Perón, donde estuvo Frondizi. Una locura. Y esta Era- campaña no pasó solamente en el sur. No, pasó en el norte también. Pero antes de eso, yo quería hablar, que tal vez nos faltó hablar un poquito de por qué se hizo esto. Nosotros estuvimos hablando de lo que es el plano ideológico, pero no estuvimos hablando un poco del el plano económico. Porque además de que el Estado argentino planteaba esta idea de erradicar a los salvajes, a los bárbaros, tenían un objetivo totalmente económico, porque avanzar la frontera hasta Río Negro o Paraguay en el caso del norte, más o menos, tenía que ver con cuestiones económicas, porque eso era tierra que podía ser producida y esa producción exportarla. Sí, justificado también por este lado de que los balones generaban pérdidas en los campos limítrofes con los pueblos originarios también. Claro, porque nosotros en esa época estamos en un, que hoy lo dijo Lima, en Argentina inmerso en este sistema capitalista con el modelo agroexportador y demás, porque a medida que se iba avanzando con la campaña, se iban abriendo plantaciones, se iba fabricando más ferrocarril, se iba abriendo nuevas zonas productivas para expandir toda esta economía agraria que le permitía a la Argentina seguir produciendo y enriquecerse más, digamos. Sí, que finalmente lo logra basándose en el exterminio, como siempre. Claro, bueno, sí, básicamente sí. Bien, por otro lado, ahora sí, Ojo, porque que también esto lo digo porque siempre en Argentina solemos hablar mucho del 12 de octubre, que vinieron los españoles, conquistaron América y nos hacemos los moralistas, pero después de acá de la conquista del desierto no hablamos nunca.
No. Lo que pasa Claro, es la como, es matanza del como, pueblo originario. es como habíamos dicho hoy, que tiene que ver como cómo se construyó el relato de que la campaña del desierto fue una victoria. Fue una victoria del Estado argentino sobre un desierto.